Buenos días, hoy estamos aquí para desarrollar o complementar el tema que ya hemos trabajado en la clase anterior. ¿Y cuál fue? El sujeto. Pues hoy vamos a hablar también del sujeto, pero ya no de sus clases, sino sobre su estructura. Es decir, los elementos que encontramos o que aparecen o existen, como tú quieras llamarlo, dentro del sujeto. ¿Y con qué grado vamos a trabajar? Con segundo año secundaria en la asignatura de lenguaje. Es decir, nos ubicamos entonces en tu libro en la página número 37. ¿Listos? Ok, en esta página número 137 encontramos la estructura o el tema del sujeto, y ahí vamos a hablar sobre su estructura. ¿Estamos de acuerdo? Ok, cuando hablamos sobre la estructura del sujeto, nosotros vamos a encontrar varios elementos. Uno de ellos es el núcleo del sujeto, otro el modificador directo, el modificador indirecto y la aposición. ¿Listos? Muy bien. Ahora, ¿qué es el núcleo del sujeto? ¿Qué es el modificador directo? ¿Qué es el modificador indirecto? ¿O la aposición? Eso sí lo vamos a descubrir a través de la clase. Aunque ya tú debes de saberlo, porque esto lo trabajamos o se enseña desde la primaria. Pero no cabe mal recordar un poquito acerca de estos temas. ¿Listos? Ok, vamos a ver qué nos presenta la pizarra. Muchas veces nos preguntamos esto, ¿qué es el sujeto? Y sobre nuestra cabecita vienen varias o muchas ideas. Sí, pero para tenerlo firme, vamos a leer lo que dice. Es el elemento de la oración bimembre que menciona a un ser, ya sea un animal, ya sea una persona o una cosa, de quien vamos a hablar en la oración. Correcto. Entonces, se dice pues que el sujeto puede ser la persona, el animal, la cosa de quien vamos a hablar o quien va a realizar una acción dentro de la oración. Muy bien, ¿qué más podemos decir? Que según el contexto, el sujeto es quien realiza o recibe la acción verbal. También, correcto. En otras palabras, entonces, todo lo que se dice en una oración o de quien se hable en una oración, ese va a ser el sujeto. Muy bien, continuamos. A ver. Método para hallar el sujeto tradicionalmente. Lo hacemos, 1, ubicando al verbo principal de la oración, es decir, cerciorándonos de que sea un verbo personal, y 2, haciéndonos la siguiente pregunta: ¿quién más verbo principal o quiénes más verbo principal o qué más verbo principal? A ver, vamos a ver, no olvidemos eso, por favor. Ejemplos, tenemos: ese ladrón fugó de la cárcel. La pregunta es: ¿quién fugó de la cárcel? Y la respuesta sería: ese ladrón. Ese ladrón es el sujeto. Muy bien. Yo he completado para encontrarle un poquito más de sentido a la pregunta. A ella le gusta la mandarina. La pregunta sería: ¿qué le gusta a ella? Y la respuesta sería: la mandarina, que es el sujeto. Siguiente. Juegan felices en el parque. La pregunta es: ¿quiénes juegan felices en el parque? Uy, no está el sujeto, pero se sobreentiende: ellos o ellas. En este caso el sujeto es tácito. ¿Recuerdas en la clase anterior? Cuando hablamos sobre el sujeto tácito, son aquellos que no aparecen, pero que se sobreentienden dentro de la oración. ¿Sí? Ok, muy bien. Seguimos entonces. Resolviendo ejercicios. Dice: para desarrollar los siguientes ejercicios debemos de saber qué es un sintagma nominal. ¿Has escuchado sobre eso? Sintagma nominal, sintagma verbal. Exacto. ¿A quiénes o a qué le llamamos nosotros sintagma nominal? Se dice: es un conjunto de palabras cuyo núcleo es un sustantivo. En otras palabras, es el sujeto mismo. Como también, ejemplo, los animales salvajes viven en la selva. ¿Quiénes viven en la selva? Los animales salvajes. Todo lo de negro es sujeto. ¿Quiénes viven en la selva? Los animales salvajes. Ella teje una chompa. ¿Qué teje? ¿Quién teje una chompa? Ella. Todo lo negro es sujeto.
Entonces, en otras palabras, el sintagma nominal es el sujeto mismo. ¿Y por qué se le llama así? Porque sabemos que su núcleo es un sustantivo. En este caso, animales. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Identifica en las siguientes oraciones al sintagma nominal, es decir, al sujeto. Empezamos. La primera dice, Adriana cantó en el teatro. ¿Quién cantó en el teatro? Adriana, sujeto. Siguiente. Los meses transcurren sin darnos cuenta. ¿Qué transcurren sin darnos cuenta? Los meses, sujeto. Siguiente. Siempre los muchachos se reúnen. ¿Quiénes se reúnen siempre? Los muchachos, sujeto. Siguiente. Todas las mañanas mis hermanas y yo salimos a correr. ¿Quiénes salimos a correr todas las mañanas? Mis hermanas y yo, sujeto. Wilder acogió con afecto a los nuevos compañeros. ¿Quién acogió con afecto a los nuevos compañeros? Wilder. Esto es sujeto. O llamado también sintagma nominal. ¿Sí? Si nos damos cuenta, el sintagma nominal o el sujeto puede estar al inicio, intermedio o en otras oraciones al final de ellas. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. A ver, seguimos. Estructura del sujeto. Dentro del sujeto nosotros vamos a encontrar uno, su núcleo, modificador directo, modificador indirecto y la aposición. ¿Cómo identificamos el núcleo del sujeto? A través de esta sigla, NS. Modificador directo, MD, indirecto, MI y aposición AP. A veces lo vas a encontrar como apos. Dentro de la aposición vamos a tener las explicativas y las especificativas. Ahora, eso vamos a estudiar, eso lo vamos a estudiar. Más que estudiar, recordar, porque ya como te lo dije, eso lo llevamos desde la primaria. Muy bien, empezamos entonces repasando o estudiando qué es el núcleo del sujeto. Se dice que es la palabra más importante del sujeto y expresa el significado fundamental de lo que se habla. Es decir, cómo descubrimos o cómo reconocemos nosotros en una oración o dentro del sujeto al núcleo por lo siguiente. A ver, su llamativo vestido fue el centro de atención. ¿Qué fue el centro de atención? Su llamativo vestido. Esto es el sujeto. Todo lo que dice el sujeto es predicado. Dentro de esta oración vamos a encontrar el núcleo. Recuerda, se dice que el núcleo es la palabra más importante del sujeto y expresa el significado fundamental de lo que se habla. ¿Cuál sería? Llamativo vestido. Ya tenemos el subrayado aquí, vestido, porque es de él quien se habla. Es núcleo del sujeto. Y si nos damos cuenta, vestido no es un adjetivo, sino es un sustantivo. Muy bien. Siguiente oración. Ese niño travieso rompió las macetas del patio. ¿Quién rompió las macetas del patio? Tenemos al sujeto, ese niño travieso. Todo lo que dice el sujeto es el predicado. ¿Qué hizo ese niño travieso? Rompió las macetas del patio. Dentro del sujeto encontramos a su núcleo. ¿Cuál sería? Niño travieso. En este sentido, niño. ¿Por qué? Porque es un sustantivo. Travieso no, porque es un adjetivo, y ese tampoco, porque es un demostrativo. ¿Sí? Seguimos. Aprendemos. El núcleo del sujeto también puede ser aquellas palabras que puedan cumplir el papel de sustantivo, como lo acabamos de ver, como también un pronombre o un verbo en infinitivo. Ejemplos, tenemos: tú y yo merecimos el premio. ¿Quiénes merecimos el premio? Tú y yo, sujeto y predicado. Núcleos, tú, yo, y no porque es un enlace. ¿Sí? Es una unión, nada más. Muy bien. El fumar mucho resulta dañino para la salud. ¿Qué resulta dañino para la salud? El fumar mucho. Núcleo, sujeto y predicado. ¿Cuál sería el núcleo? ¿Fumar o mucho? Fumar, creo yo. Muy bien, núcleo del sujeto. Correcto. Seguimos. En estas oraciones, aquí al núcleo lo vamos a tener subrayado, pero vamos a descubrir cuál es el sujeto. Dice: mi tío pinta la fachada de mi casa. ¿Quién pinta la fachada de mi casa?
Mi tío, núcleo tío. ¿Por qué? Porque es un sustantivo. Muy bien. Siguiente oración. Ella viajó a España con Luis. ¿Quién viajó a España con Luis? Ella es el sujeto. Y a la vez también es un núcleo porque es un pronombre. Correcto. Jugar es divertido. ¿Qué es divertido? Jugar. Jugar es el sujeto y además también el núcleo porque es un verbo en infinitivo. Siguiente. Miguel, Carlos y Manuel ganaron el campeonato. ¿Quiénes ganaron el campeonato? Miguel, Carlos, Manuel. Es el sujeto. Núcleo, Miguel, Carlos, Manuel. ¿Por qué? Porque son sustantivos. Y el siguiente dice, las rosas embellecen el jardín. ¿Qué embellecen el jardín? Las rosas, el sujeto. Núcleo, el sujeto, rosas. ¿Por qué? Porque también es un sustantivo. Entonces, cabe recordar que el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, un pronombre o un verbo en infinitivo, como lo hemos observado en estas oraciones. Ok, continuamos. Modificador directo. ¿Qué es un modificador directo? Recordamos, pues, es aquella palabrita que va unida al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace. Pero acá tenemos una definición más. Son las palabras que se unen directamente al núcleo del sujeto sin que haya un nexo o una palabra intermedia, es decir, que los une. Estas palabras pueden ser un determinante, como un artículo, un posesivo, un demostrativo, un numeral o un adjetivo calificativo. Ejemplos. A ver, la pequeña niña llegó tarde a la escuela. ¿Quién llegó tarde a la escuela? La pequeña niña. Todo es sujeto. Todo lo que está con negro es sujeto. Dentro del sujeto encontramos al modificador directo, al núcleo. ¿Cuál sería? Núcleo. Niño, pequeña, niña. La pequeña sería modificador directo y modificador directo. ¿Por qué? Porque este es un artículo y este es un adjetivo. ¿Sí? Ok. Y niña es un sustantivo. Siguiente. Tu perro bravo mordió a mi amigo. ¿Quién mordió a mi amigo? Tu perro bravo. Todo esto es sujeto. Y dentro del sujeto encontramos modificador directo y núcleo del sujeto. ¿Cuál sería? Perro, núcleo del sujeto. Tu, modificador directo. Bravo, modificador directo. ¿Sí? Ok. Seguimos. Aquí vamos a descubrir dentro de estas oraciones entonces más modificadores directos. Los tres señores alegres no llegaron al trabajo. Este regalo tuyo se lo dio a Zenobia. Llegaron pronto los bomberos valerosos. Un alumno aplicado ganó el premio. Mi programa favorito terminó ayer. Empezamos a desarrollar entonces estas oraciones, ¿sí? La pregunta para descubrir al sujeto sería, no llegaron al trabajo. ¿Quiénes no llegaron al trabajo? Los tres señores alegres. Todo esto es sujeto. Muy bien. Dentro del sujeto encontramos al núcleo. ¿Cuál sería? Los tres señores o alegres. Señores. Esto sería núcleo del sujeto. Los, modificador directo. Tres, modificador directo. Y alegres, modificador directo. Entonces mi fórmula sería MD, MD, NS, MD. Siguiente. Este regalo tuyo se lo dio a Zenobia. ¿Qué se lo dio a Zenobia? Este regalo tuyo. Este es sujeto. Núcleo del sujeto, regalo. Este, modificador directo, y tuyo, modificador directo. Si nos damos cuenta, están unidos al núcleo sin ningún tipo de enlace. Siguiente oración. Llegaron pronto los bomberos valerosos. ¿Quiénes llegaron pronto? Los bomberos valerosos. Sujeto. Recuerda, el sujeto puede estar al inicio, puede estar intermedio o puede estar al final, como en esta oración. Ahora, dentro del sujeto reconocemos al núcleo. ¿Quién sería? ¿Bomberos o valerosos? Bomberos. Núcleo del sujeto por ser un sustantivo. Los, modificador directo porque son artículo, y valerosos, modificador directo porque es un adjetivo. Y además están unidos al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace. No hay enlace, ¿sí? Siguiente. Un alumno aplicado ganó el premio. ¿Quién ganó el premio? Un alumno aplicado. Esto es sujeto. Núcleo del sujeto, alumno. Un modificador directo y aplicado, modificador directo. Muy bien. ¿Sí? Mi programa favorito terminó ayer. ¿Qué terminó ayer?
mi programa favorito. Núcleo del sujeto. Oh, perdón, sujeto. Núcleo del sujeto, programa, mi modificador directo y favorito, modificador directo. De esta manera entonces hemos descubierto en estas 5 oraciones a estos elementos del sujeto. Modificador directo, núcleo del sujeto, ¿sí? En todas ellas. Entonces recordamos, los modificadores directos son aquellos que están unidos al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace. Pueden ser un artículo, pueden ser los determinantes posesivos, numerales, indefinidos, demostrativos y los adjetivos calificativos. Ok, continuamos entonces. Ahora tú vas a desarrollar los siguientes 5 ejercicios más. ¿Sí? Está fácil. Hazlo con bastante seguridad y te darás cuenta pues que no es nada complicado. ¿Sí? Dice, el trompo pequeño bailaba en el piso, el desfile escolar será el domingo, mis amigos ganaron el concurso de danza, esa niña juguetona se cayó del árbol, 5 amigos del colegio jugaron el campeonato. A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Igual, subrayas al sujeto, ¿no? Al predicado, si deseas, dentro del sujeto, señala su núcleo y sus modificadores directos o indirectos, ¿sí? En la 10, el ejercicio número 10, ¿crees que tenga modificadores directos nada más? A ver, vamos a ver, ¿cuántos? 1, 2, como lo hemos acostumbrado, lo hemos visto. A ver, desarrollamos la 10, dice, 5 amigos del colegio jugaron el campeonato. ¿Quiénes jugaron el campeonato? 5 amigos del colegio. Todo esto es sujeto. Dentro del sujeto, su núcleo. ¿Cuál sería? Amigos. Núcleo del sujeto. 5, modificador directo. Y del colegio, no sería modificador directo. Este sería otro tipo de modificador indirecto. ¿Por qué? Porque tiene aquí este enlace. ¿Y qué me está pidiendo? Solo modificadores directos y núcleo del sujeto. ¿Sí? Entonces, simplemente 5 modificador directo y amigos, núcleo del sujeto. Del colegio no sería, en esta ocasión, nada. Lo dejamos en blanco. ¿Estamos de acuerdo? Ok, por eso te repito, tienes que leer bien las oraciones. Y recuerda, los modificadores directos están unidos al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace. Como por ejemplo, en la oración número 6, dice, el trompo pequeño bailaba en el piso. ¿Qué bailaba en el piso? El trompo pequeño. Esto es sujeto. Núcleo del sujeto, trompo. Modificador directo, el pequeño, modificador directo también. ¿Por qué? Sustantivo, artículo, adjetivo. No hay enlace como el de acá. ¿Te das cuenta? Es decir, están unidos al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace. Están juntitos. ¿Sí? Muy bien, ahora tú desarrollas la 7, la 8 y la 9. Está facilísimo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bien, continuamos entonces. A ver. Ahora vamos a observar el modificador indirecto. Ajá. Aquí sí tienen que ver los enlaces. ¿Como quiénes? Vamos a descubrirlo. Dice, modificador indirecto. Son construcciones o combinaciones de palabras que se unen al núcleo del sujeto mediante un nexo o enlace. Estos nexos o enlaces pueden ser las famosas preposiciones o un adverbio comparativo. Las preposiciones, como por ejemplo, sabemos a, ante, cabe, bajo, con, contra, sí, según, sobre, tras, de, desde, ¿verdad? Que ya no las sabemos. O adverbios comparativos, como por ejemplo tenemos como, así como, etc. Ejemplo, a ver, vamos a ver. El equipo de vóley jugará esta noche. ¿Quién jugará esta noche? El equipo de vóley. Todo lo que está con amarillo es sujeto. Dentro de ese sujeto vamos a encontrar al núcleo, modificador directo. ¿Tendrá modificador indirecto? Vamos a ver, creo que sí. Correcto. El núcleo es equipo, el modificador directo, y de vóley modificador indirecto. ¿Por qué? Porque tiene este enlace. ¿Y este enlace qué es? Es una preposición. Muy bien. Siguiente. Poetas como Vallejo hay muy pocos. Que hay muy pocos poetas como Vallejo. Todo lo amarillo es sujeto. Dentro del sujeto encontramos núcleo
y modificador directo, indirecto. Indirecto, correcto. Núcleo del sujeto, poetas, y como Vallejo, modificador indirecto. ¿Por qué? Porque tiene este enlace. ¿Y qué es este enlace? Es un adverbio comparativo y el anterior es una preposición. ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces. Ok, empezamos. Así como desarrollamos en la anterior para descubrir el modificador directo y el núcleo, ahora vamos a descubrir el modificador indirecto. Dice, lo sirvieron calientito el arroz con pato. La estatua de bronce será nuestro obsequio. El regalo de Anita se perdió en el viaje. Los ancianos sin protección nos necesitan. El ómnibus sin frenos se estrelló contra la pared. Empezamos por el ejercicio 1. ¿Qué lo sirvieron calientito? El arroz con pato. Sujeto. Núcleo del sujeto, arroz. El modificador directo y con pato, modificador indirecto. Muy bien. La estatua de bronce será nuestro obsequio. ¿Qué será nuestro obsequio? Estatua de bronce. Núcleo del sujeto, estatua. La, modificador directo, y de bronce, modificador indirecto. Muy bien. Siguiente. El regalo de Anita se perdió en el viaje. ¿Qué se perdió en el viaje? El regalo de Anita. Sujeto. Núcleo del sujeto, regalo. El modificador directo de Anita, modificador indirecto. Muy bien. Recuerda, estos tres ejercicios que estamos desarrollando tienen enlace de con de. Seguimos. Los ancianos sin protección nos necesitan. ¿Quiénes nos necesitan? Los ancianos sin protección. Todo esto es sujeto. Núcleo del sujeto, ancianos. Modificadores directos, los, y sin protección, modificador indirecto. Muy bien. El ómnibus sin frenos se estrelló contra la pared. ¿Qué se estrelló contra la pared? El ómnibus sin frenos. Núcleo del sujeto. Perdón, sujeto. Núcleo del sujeto, ómnibus. Modificador directo, el. Y sin frenos, modificador indirecto. Muy bien. Entonces, en estos 5 ejercicios, primero, hemos ya desarrollado y hemos descubierto dentro del sujeto al modificador directo y al modificador indirecto. Y si nos damos cuenta, todos los modificadores que son indirectos tienen un enlace con, de, sin, sin. ¿Sí? Ok, continuamos. Está fácil, ¿verdad? Recuerda, el sujeto puede estar al inicio o al final de la oración, no lo olvides. Intermedio también, por favor. ¿Sí? Muy bien. Si nos damos cuenta, aquí observamos más ejercicios. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú vas a desarrollarlo descubriendo, subrayando al núcleo los modificadores directos o indirectos. 6. Cumple su función los policías de tránsito. 7. El lapicero de Juan se extravió en el salón. 8. Los consejos de los padres orientan a los hijos. 9. Esa casaca de cuero me la regaló mi enamorado. Y 10. Los estudiantes como tú son un gran ejemplo para los demás. Igual, ¿qué es lo que tienes que hacer? Subrayar al sujeto y dentro del sujeto indicar cuál es su núcleo y el modificador directo o indirecto. Muy bien, continuamos entonces. La aposición. Cuando hablamos sobre la aposición, podemos decir que es aquella frase que de una u otra manera, ¿no?, se va a adjuntar al núcleo para explicarlo o aclararlo más. ¿Cómo lo descubrimos? Cuando lo hablamos, a través de una pausa. Y cuando lo escribimos, a través de unas comas. No lo olvides. Repito, este tipo de modificador, como es la aposición, es un sustantivo o una frase que se va a adjuntar al núcleo del sujeto para explicarlo o aclararlo más. Cuando lo hablamos, lo reconocemos porque hacemos una pausa, o cuando lo escribimos, lo reconocemos porque va entre comas. ¿Sí? Ejemplo, Lima, la capital del Perú, posee ricas joyas coloniales. ¿Quién posee ricas joyas coloniales? Lima, la capital del Perú. Todo lo que está con amarillo es el sujeto.
Dentro del sujeto indicamos a su núcleo, cuál es Lima, y la capital del Perú sería la aposición. ¿Por qué? Porque va entre comas, recuérdalo, va entre comas, ¿sí? Muy bien, siguiente. San Martín, el santo de la escoba, hizo muchos milagros. ¿Quién hizo muchos milagros? San Martín, el santo de la escoba. Todo lo amarillo es sujeto. ¿Dentro del sujeto existe el núcleo? Sí. ¿Cuál sería? En este sentido, San Martín y el santo de la escoba sería la aposición. ¿Y por qué? Porque lo reconocemos porque va entre comas. No lo olvides, por favor. ¿Sí? Ok, seguimos. A ver, aprendemos. La aposición puede estar la aposición puede alternar posición y función con el núcleo del sujeto. Es decir, pueden cambiar de lugar. Lo que era posición pasaría a convertirse en núcleo y otros elementos más, y lo que sería núcleo pasaría a ser aposición. Ejemplo, Ricardo Palma, bibliotecario mendigo, murió en 1919. ¿Quién murió en 1919? Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo. Ricardo Palma sería el núcleo del sujeto y el bibliotecario mendigo aposición. Ahora cambiamos de lugar. Primero ubicamos la posición y luego el núcleo del sujeto. A ver, vamos a ver. Correcto. ¿Y qué descubriremos acá? Si nos damos cuenta, el predicado sigue siendo el mismo y ubicado en el mismo lugar. Dice, el bibliotecario mendigo, Ricardo Palma, murió en 1919. Sujeto es todo lo amarillo. Dentro del sujeto encontramos ahora su núcleo. ¿Cuál sería? El bibliotecario mendigo o Ricardo Palma. Yo pienso que es bibliotecario. Correcto. Y el modificador directo y mendigo modificador directo. Y Ricardo Palma aposición. Si nos damos cuenta, en el ejercicio anterior, cuando estaba Ricardo Palma como núcleo del sujeto, solo existía eso. Y el bibliotecario mendigo, como estaba como aposición, ahora, ubicándolo primero, encontramos modificadores directos y núcleo del sujeto. Varía. Pero el predicado sigue siendo el mismo. ¿Te das cuenta? Ok. Entonces, profesor, cuando una posición cambia de lugar con el núcleo del sujeto, ¿ubicaríamos más elementos del sujeto? Sí, sí es posible. ¿Sí? Como lo acabas de observar en esta oración. Ok, continuamos. Clases de aposición. En el esquema observamos que hay dos: la explicativa y la especificativa. ¿Cuándo es una posición explicativa? Cuando va entre comas. Ah, la que acabamos de estudiar. Correcto. Ejemplo, Isabel y Fernando, los reyes católicos, unificaron España. ¿Quiénes unificaron España? Isabel y Fernando, los reyes católicos. Todo esto amarillo es sujeto. Dentro del sujeto, núcleo. ¿Cuál sería? Isabel, Fernando y los reyes católicos, aposición explicativa. ¿Por qué? Porque la explicativa es la única que va entre comas. No lo olvides, por favor. Muy bien. 2. Miguel Grau, el caballero de los mares, fue un gran héroe. ¿Quién fue un gran héroe? Miguel Grau, el caballero de los mares. Todo esto es sujeto. Dentro del sujeto, Miguel Grau, núcleo, el caballero de los mares, aposición explicativa. Correcto. Muy bien. Seguimos entonces. 2. Aposición especificativa. Este tipo de aposición precisa el significado del núcleo y va unido a este, ya no con comas, al contrario, sin comas. Y por lo general es un nombre propio. Ah, descubrimos este tipo de aposición porque no va con comas. Pero ¿cómo lo descubrimos? Porque recae sobre un nombre propio. A ver, vamos a ver. Ejemplo, el profesor Manuel es muy alegre. ¿Quién es muy alegre? El profesor Manuel. Aquí, él sería modificador directo. Profesor, núcleo del sujeto y Manuel aposición. A ver, vamos a ver. Correcto, muy bien. Y si te das cuenta que aquí la posición no está entre comas, pero mayormente o generalmente es un nombre propio. Siguiente oración. Mi mejor amigo José ingresó a la universidad. ¿Quién ingresó a la universidad? Mi mejor amigo José. Muy bien. Todo esto es sujeto. Dentro del sujeto encontramos modificador directo, núcleo y aposición. Correcto. Muy bien. Seguimos. Resolviendo ejercicios. 1. Identifica en las siguientes oraciones el núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Tenemos
A ver, dice, todas las ciudades del Perú son hermosas. En cada una de estas oraciones vamos a descubrir nosotros los elementos que nos piden acá. ¿Tendrá todo? Vamos a ver. Dice, todas las ciudades del Perú son hermosas. ¿Qué son hermosas? Todas las ciudades del Perú. Esto es sujeto. ¿Sí? Aquí lo tenemos, sujeto. Dentro del sujeto encontramos al núcleo. ¿Cuál sería? Ciudades, todas las del Perú. Ciudades. Muy bien, núcleo del sujeto. Todas serían modificador directo. Las, modificador directo. Y del Perú, modificador indirecto. Muy bien. La casa de mis tíos es agradable y espaciosa. ¿Qué es agradable y espaciosa? La casa de mis tíos. Muy bien. Núcleo del sujeto. Perdón, sujeto. Núcleo del sujeto, ¿cuál sería? Casa. La, modificador directo. De mis tíos, modificador indirecto. Muy bien. El alumno con boina azul se quedará. ¿Quién se quedará? El alumno con boina azul. Sujeto. Núcleo del sujeto. Alumno. El modificador directo con boina, modificador indirecto, azul, modificador directo. ¿Sí? Ok, seguimos. Entonces, de esta manera, en estas tres oraciones nosotros hemos encontrado su núcleo del sujeto, su modificador directo, modificador indirecto y aposición. Todavía no hemos encontrado aposición. Habrá en las otras oraciones, vamos a verlo. ¿Sí? Mira, observa bien y de esa manera pues también tú lo desarrollas. Ok, ahora sí, seguimos. En el ejercicio número 4, ¿qué encontramos en el ejercicio número 4? A ver, dice, un amigo como tú es lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? Un amigo como tú. Muy bien, sujeto. Nuestro sujeto, amigo, modificador directo, un, como tú, modificador indirecto. Seguimos. Pedro, mi mejor amigo, está siempre feliz. ¿Quién está siempre feliz? Pedro, mi mejor amigo, sujeto. Núcleo del sujeto, Pedro. Y mi mejor amigo, ¿qué sería? Aposición. ¿Por qué aposición? Porque está escrito entre comas. No lo olvides, por favor. Caracas, capital de Venezuela, tiene hermosas mujeres. ¿Quién tiene hermosas mujeres? Caracas, capital de Venezuela. Sujeto. Núcleo del sujeto, Caracas. Capital de Venezuela sería aposición. ¿Por qué? Porque está escrito entre comas. No lo olvides, ¿sí? Observa bien. Ok. Las reuniones con tus compañeros de trabajo son divertidas. ¿Qué son divertidas? Las reuniones con tus compañeros de trabajo. Sujeto. Núcleo del sujeto, ¿cuál sería? Reuniones. Núcleo del sujeto. Las, modificador directo, con tus compañeros de trabajo, modificador indirecto, de trabajo, modificador indirecto. ¿Sí? Muy bien. Jesucristo, el Mesías, nos enseña el camino del bien. ¿Quién nos enseña el camino del bien? Jesucristo, el Mesías. Sujeto. Núcleo del sujeto, Jesucristo, y el Mesías, aposición. ¿Sí? Ok. Seguimos. Entonces, aquí si tú te das cuenta, hay modificador directo, modificador indirecto y también en algunas oraciones hay aposición. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Ok. Seguimos. Seguimos avanzando. A ver. Ejercicio número 9 dice, Oscar y Félix se dirigieron al salón de clase. ¿Quiénes se dirigieron al salón de clase? Oscar y Félix. Sujeto. Núcleo del sujeto, Oscar, y modifica. Núcleo del sujeto, Oscar. Existen dos núcleos aquí. Y no, porque es un enlace.
Aquellos niños nos lanzaron globos con agua. ¿Quiénes nos lanzaron globos con agua? Aquellos niños. Sujeto. Núcleo del sujeto, niños. Y aquellos, modificador directo. Muy bien. Es así como se han desarrollado los 10 ejercicios descubriendo los elementos del sujeto. Ahora, ¿qué me pide el ejercicio número 2? Construir oraciones que cumplan con el siguiente esquema. ¿Cuáles son los esquemas? Núcleo del sujeto más aposición más predicado. El siguiente, modificador directo más núcleo del sujeto más más modificador directo más predicado. A ver, vamos a hacerlo aquí. ¿Sí? Vamos a ver. A ver. Dice Arequipa. Muy bien. La ciudad blanca. Es hermosa. Muy bien, ya hice mi oración. ¿Qué dice? Arequipa, la ciudad blanca, es hermosa. ¿Qué es hermosa? Arequipa, la ciudad blanca. Esto es sujeto. Muy bien, lo que está aquí, sujeto. Dentro del sujeto que tengo que encontrar, núcleo y aposición. ¿Cuál sería núcleo del sujeto? Arequipa. Y aposición, la ciudad blanca. ¿Cómo lo descubro? Porque va entre comas. Va entre comas, ¿sí? No lo olvides, por favor. Y si me preguntaran, ¿qué tipo de aposición es? Explicativa. ¿Por qué? Porque se escribe entre comas. Y la especificativa no. La especificativa se diferencia porque recae mayormente sobre un nombre propio. En este caso no me piden qué tipo de aposición, así que puedo hacer cualquiera de los dos, ¿sí? El siguiente, igual, dentro del sujeto, que tiene que ver modificador directo más núcleo del sujeto más modificador directo más predicado. A ver, vamos a ver. A ver, una oración, vamos a crear. Ya. ¿Qué dice la oración? El auto rojo se incendió en la carretera. ¿Quién se incendió en la carretera? El auto rojo. Muy bien, esto es sujeto. Ahora, dentro del sujeto, ¿qué tiene que haber? Modificador directo, núcleo del sujeto y modificador directo. Vamos por el núcleo del sujeto. ¿Cuál sería? Auto rojo. Obviamente, auto. ¿Por qué? Porque es de él quien se habla. Núcleo del sujeto. Él sería un modificador directo porque es un artículo, y rojo, modificador directo porque es un adjetivo calificativo. Tiene entonces el esquema MD, NS, MD más P, sí, MD, NS, MD más P. Esto sería todo predicado. ¿Sí? Entonces, ya hemos hecho los dos esquemas que nos piden en este ejercicio número 2. Fácil, ¿verdad? Muy fácil. Muy bien. ¿Listo? A ver, obsérvalo bien, ¿sí? Aquí tú puedes hacer aposición explicativa o especificativa, ¿sí? La más fácil son las explicativas. ¿Por qué? Porque van entre comas, ¿ya? Ok, muy bien. Ahora sí. Borramos. Muy bien. ¿Listos? Ok. Ahora, en tu libro tú vas a encontrar unos ejercicios, ¿sí? Que están resolviendo en clase en la página 138. ¿Listos? Ok. Empezamos entonces a resolverlo. ¿Estamos de acuerdo? 1 dice: ¿qué elemento no requiere nexo para unirse a modificar al núcleo del sujeto? Ah, fácil. ¿Recuerdas? Había uno de los modificadores que necesitaban de un nexo, de un enlace para unirse al núcleo, y otro no. ¿Recuerdas cuál es? A ver, A, la preposición. B,
el modificador indirecto. C, la conjunción de el modificador comparativo. O E, el modificador directo. La E, modificador directo. 2. ¿Qué alternativa no es un modificador directo? A, el artículo, sí es. B, adjetivo calificativo, también es. Determinantes cardinales, también. Adjetivo posesivo, también. La preposición. Las preposiciones no son modificadores, ¿sí? No son elementos de modificadores. Entonces la E. Muy bien, seguimos. 3. Complete el enunciado. El pronombre funciona como del A, núcleo del predicado, no. Modificador del sujeto, no. Núcleo del sujeto, puede ser. Aposición del sujeto, no. Núcleo del sustantivo, no. La C, núcleo del sujeto. Muy bien. 4. Complete el enunciado. El Mundial 2014 será en Brasil. El elemento resaltado funciona como. ¿Cuál es el elemento resaltado aquí? El A, modificador directo, modificador indirecto, aposición explicativa, aposición especificativa o A y B. La A, modificador directo. Muy bien. 5. Señala la alternativa que presenta un modificador directo. Recuerda, los modificadores directos son aquellos que están unidos al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace. Puede ser un artículo o puede ser un determinante, ya sea un adjetivo calificativo, ya sea un cardinal, un numeral, un posesivo, un demostrativo, ¿sí? A ver, Julio tiene gastritis, no. El estudiante ingresó a San Marcos, puede ser. Manuel con su mamá viajó a Chosica, no. Martín compró pan en el mercado, no. Eduardo se casó con Julia, hija de Juana. La B, el estudiante, él es un modificador directo. Muy bien. Ejercicio número 6. En la oración, mi amiga Roxana prepara tortas para matrimonios. El elemento subrayado, ¿qué es Roxana? A, modificador directo. B, aposición explicativa. No, la explicativa va entre comas. C, aposición especificativa. Puede ser porque sería mi amiga prepara tortas de matrimonios, pero aquí explica. D, modificador indirecto o artículo. La C, aposición especificativa. Muy bien. 7. ¿Qué elemento requiere de nexo o enlace para modificar el núcleo del sujeto? Fácil, el modificador indirecto. Muy bien. La B, marcamos la B en la 7. 8. ¿Qué alternativa no funciona como un modificador indirecto? A, frase prepositiva. B, artículos. C, frases comparativas. E, adjetivo calificativo. La B y la D. La alternativa, la E, entonces. La respuesta es la E, B y D. Claro, porque los artículos y los adjetivos calificativos no funcionan como modificadores indirectos. Recuérdalo bien. Son modificadores directos. 9. En oración, los martes son los días que salgamos temprano a almorzar. Los martes son los días que salgo temprano a almorzar. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Los martes son los días que salgo temprano a... ¿Cuál es? Martes. Marco la A. Muy bien. ¿Sí? 10. Señala la alternativa que presenta modificador indirecto. Son aquellas que tienen un enlace o un nexo. Yo no sé cómo decirte que lo siento. No es. Tú no eres para mí. Tampoco. El ventilador de su casa tiene muchas potencias. ¿Qué tiene muchas potencias? El ventilador de su casa. Todo eso es sujeto. Núcleo, ventilador. El modificador directo. Y de su casa, modificador indirecto. La C. Porque la D, Manuel no sabe cómo no es. Chico, déjalo ya. La respuesta es la C. Muy bien. Seguimos. 11. En oración, la calle es muy peligrosa para las personas con alguna discapacidad. ¿Qué función cumple la palabra resaltada? ¿Cuál es? La. De hecho, modificador directo. Muy bien, marcamos la A. 12. En la siguiente oración o el siguiente texto, ¿cuál es el núcleo del sujeto? A ver, dice, el jueves el libro de terror será presentado en todas las editoriales de Lima. ¿Qué será presentado en todas las editoriales de Lima? El jueves el libro de terror. Repito, ¿qué será presentado en todas las editoriales de Lima el jueves?
el libro del terror, es el sujeto. Núcleo, el libro de terror. El modificador directo. Libro, núcleo del sujeto. De terror, modificador indirecto. Entonces la respuesta aquí es la C, porque me pide cuál es el núcleo del sujeto. Libro, muy bien. 13. Señala la relación incorrecta. MD sin nexo. Claro, modificador directo. Núcleo infinitivo. MI, frase comparativa. MD, determinantes. NS, verbo, no, sería sustantivo. La E, muy bien. La E. A ver. 14. Marca la opción donde aparece una posición explicativa. La posición explicativa es la que va entre comas, no lo olvides, ¿sí? La explicativa es la que va entre comas. A ver. Miguel Grau, el caballero de los mares, es un ejemplo de heroicidad en el Perú. Tiene comas. Mi mejor amiga ganó el retro del profesor. No. El colegio educativo está abriendo varios locales en provincias. No. La hormiga es muy trabajadora. Tampoco. Tú y yo ya estamos en la frontera. ¿Cuál es la A? Muy bien, marco la A en la 14. La 15. Señala la alternativa en la que la palabra resaltada funciona como núcleo del sujeto. A. Joselo es el más curioso del grupo. B. Los profesores de San Marcos apoyan la huelga estudiantil. C. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No. D. Los zapatos ortopédicos están evolucionando. E. El dormir es uno de los placeres de la vida. Repito, señala la alternativa en la que la palabra resaltada funciona como núcleo del sujeto. El dormir, muy bien, la E. Aquí la respuesta es la E. Bien, de esta manera entonces hemos desarrollado los 15 ejercicios, ¿sí? Resolviendo en clase. Ahora te toca a ti resolver, reforzando lo aprendido y practicando en casa, ¿sí? De la página número 140 a la 142. Difícil no está, está fácil, lee con bastante atención, recuerda los elementos del sujeto, como son núcleo del sujeto, que son sustantivos o son verbos en infinitivo, ¿verdad? Los modificadores directos, que son artículos, adjetivos o determinantes posesivos, numerales, cardinales, ¿sí? Modificador indirecto, que ellos se unen a través de las preposiciones. La posición la reconocemos porque va entre comas o no, pero recae sobre un nombre propio, y de esa manera pues podemos resolver los ejercicios que a continuación te los estoy dejando, ¿sí? Gracias entonces por tu atención, nos vemos hasta otra oportunidad, que tenga buen día y no te olvides por favor, ¿sí? Resolver estos ejercicios y enviarlos a mi correo. Recuerda, de la página número 140 a la 142, ¿sí? No te olvides por favor. Que tengas buen día y nos vemos hasta la próxima. Gracias.